Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, una tradicional capirotada mexicana. Quédense porque les va a encantar. Comenzamos ya con el video. Vamos a iniciar con la preparación de la capirotada. La capirotada es un postre tradicional de Semana Santa muy mexicano. Entonces, hay muchísimas versiones. Yo aquí les voy a compartir la manera en que nos gusta aquí en casa. Voy a estar utilizando bolillo, voy a estar utilizando mantequilla. Hay personas que les gusta utilizar aceite, a otras manteca. Yo lo voy a hacer con mantequilla. Después, para el jarabe con piloncillo, me gusta endulzarlo con una estrellita de anís, porque el anís le da un sabor muy especial, y también con canela, y que el sabor del piloncillo predomina. Hay personas que nada más hacen un jarabe de piloncillo, pero a mí me gusta agregarle algo de leche. Le voy a agregar leche, un poco de leche condensada y leche evaporada. Y luego le voy a agregar algunas pasitas, nueces, almendras, coco. Le pueden agregar o quitar lo que más les guste. Entonces vamos a ir a la estufa a empezar lo que es la preparación del pan y la preparación del jarabe de piloncillo. Voy a iniciar con mis panes barnizándolos con mantequilla muy bien por los dos lados, y una vez que ya esté barnizado, los voy a ir acomodando en mi sartén para que se vayan dorando. Es bien importante estar pendientes para que no se vayan a dorar de más y se nos vayan a quemar. Entonces hay que estar cuidando aquí, muy pendientes. Y así los voy a ir agregando todos hasta cubrir toda una capa de panes. Es bien importante que aquí no los empalmen para que todos se doren de una manera pareja. Vamos a ir volteando y viendo si ya están dorados. Y en ese momento los doramos ahora por el otro lado. Y una vez que ya estén doraditos por los dos lados, los vamos a ir retirando. Y una vez que está nuestro pan listo, lo vamos a reservar y vamos a comenzar a hacer el jarabe. Vamos a iniciar agregando agua. Vamos a agregar 3 conitos de piloncillo. Les dejo ahí cuánto es en gramos. Y voy a agregar una varita de canela y, como les comenté, la estrellita de anís. Si no tienen estrella de anís, no se mortifiquen, pero si tienen, le va a dar un sabor de verdad muy especial. Entonces voy a esperar a que empiece a hervir y a que se funda todo el piloncillo. Una vez que ya disolvió el piloncillo, vamos a colar esa mezcla. Acá atrás tengo un colador, ahí la voy a colar, porque necesito que si quedó algún rastro de piloncillo, se quede ahí, y también se quede ahí el anís estrella. Voy a retirar la varita de canela y lo vamos a continuar cocinando. Vuelvo a encender el fuego y voy a agregar el resto de mis ingredientes. Voy a agregar leche, voy a agregar también leche evaporada, voy a agregar media lata de leche condensada, porque como ya agregamos piloncillo, no lo quiero demasiado dulce, y voy a agregar un poco de vainilla. Y voy a revolver hasta que todo quede bien incorporado y mezclado. Tengo aquí maicena y le voy a agregar 2 cucharadas de agua y la voy a disolver con ayuda de una cuchara. La voy a disolver súper bien, porque ahorita que empiece a hervir esta mezcla de leche, yo la voy a agregar para que se espese ligeramente. No la quiero muy espesa,
pero que tampoco esté tan líquida como está ahorita. Es importante disolver la maicena previamente en agua a temperatura ambiente. Entonces voy a agregar aquí mi maicena y voy a continuar revolviendo. Ahorita, si se fijan, está súper líquido. Vamos a ver si con esa maicena es suficiente o le agregamos otra cucharada más, pero ahorita vamos a cocinarlo a que empiece a hervir, y ya que empiece a hervir lo vamos a dejar ahí hirviendo unos 5 minutos. Ya llegamos al punto que queríamos. Miren, si se fijan, en la cuchara queda una ligera capita espesa. Sigue estando líquido, pero queda una. Si yo paso el dedo, se marca una línea. Ese es el punto que queremos. Lo pueden dejar más espeso, pero a mí me gusta casi líquido, sin que esté totalmente líquido, para que pueda penetrar un poquito en el pan. Entonces, en este punto ya tenemos nuestro jarabe listo. Si no son muy dulceros, pueden poner únicamente 2 conos de piloncillo, pero si les gusta que esté dulcecito, agréguenle 3 y la media lata de leche condensada. Entonces ya está listo y vámonos a armar la capirotada. Entonces ya estamos listos para armar la capirotada. Ya tengo aquí mi mezcla de leches con piloncillo. Tengo también aquí mi refractario, es un refractario cuadrado un poco engrasado, mi pan, y le voy a estar poniendo un poco de pasas, almendra, coco y nuez. Ustedes aquí pueden agregar o pueden omitir lo que gusten. Entonces voy a empezar poniendo una capa de pan en la parte de abajo. Les voy a ir acomodando que quede todo súper cubierto. Y una vez que tenemos así nuestra primera capa de pan, vamos a agregar un poco de leche por la parte de arriba. Hay personas que les gusta sumergir aquí el pan. A mí en lo personal me gusta bañarlo. Y enseguida voy a agregar un poquito de coco. Un poquito de nueces. Almendras. Y un poquito de pasas. Y vamos a hacer una segunda capa de pan. Y vamos a bañar nuevamente con leche. Y vamos a agregar una segunda capa de coco, nuez y todo lo que le pusimos la primera vez. En este punto ya está lista nuestra capirotada y la vamos a llevar al horno por 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Pues ya está aquí lista nuestra capirotada, ya salió del horno hace 5 minutos, está de verdad deliciosa. Y tengo aquí un plato porque quiero servirla. Vamos a servirla, vamos a ayudarnos de una palita y de una cuchara. Ponerle un poquito de la nuez. Y como les comentaba, aquí tengo un poquito más yo de la leche que me sobró y esta la pueden utilizar para ponerla por encima. O sea, una vez que ustedes sirven, pueden tener su jarrita ahí con la leche para servirla por encima.
si quieren que su capirotada esté súper, súper bañada. Entonces, bueno, ya es momento de probarla. A ver, vamos a probar. Quedó de verdad deliciosa, muy rica, porque como es demasiado pan, la verdad el contraste que hace la leche con el dulzor que tiene, se me hace muy, muy rico. Si no son muy dulces, pueden quitar un piloncillo, como les dije, pero creo que sí les va a encantar. Está muy rica. Espero que la disfruten mucho y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.